El Barça queda eliminado en semifinales de la Champions League. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. No pudo ser para el Barça, final duro, final triste, final doloroso para el equipo de Hansi Flick, una eliminatoria de vuelta tras ese 3-3 de la ida que ha sido similar un poco a lo que fue la ida, con un Barça que concedió, que cometió errores, que supo reaccionar y que finalmente no consiguió hacerse con la victoria. Acabó empatando finalmente el Inter y en la prórroga pues un gol de Fratesi le dio el pase a la final a un Inter de Milán que hizo su partido. Creo que tuvo una primera parte muy buena y que luego además pues no le perdió el pulso al partido como pasó en la ida. El Barcelona la verdad que es que se enfrentó contra un Inter que finalmente sí que jugó con Lautaro. Pudo repetir el 11 de la ida, no estaba Pavard para este partido tampoco, pero pudo repetir el mismo 11, y el Barça pues sin Koundé, mismo 11 también que la ida, con Eric García de lateral derecho y Gerard Martín de lateral izquierdo. Una primera parte del Barça mala, una primera parte que fue para el Inter. El Barça tenía el balón, no tenía control, no tenía ocasiones, la perdía, la presión que ejerció el Inter fue muy dura para el Barça, que no conseguía salir de ella, y al final acabaron produciéndose las pérdidas y los goles. El gol del Inter llegó tras una pérdida de Dani Olmo en salida. Recuperó el Inter de Milán en 3/4 de cancha. Di Marco fue el encargado de pasársela a Dumfries y Lautaro para hacer ese primer tanto del partido. El Barcelona veía como el Inter se ponía por delante. Barça intentó reaccionar, pero al final lo que se encontró justo antes del descanso fue un penalti en contra. Una acción con poca fortuna de Pau Cubarsí. Entró y finalmente pues en esa acción es cierto que toca balón, pero también toca la bota de Lautaro y el árbitro finalmente, avisado por el VAR, señala penalti. El penalti lo votaría finalmente Çalhanoğlu para irse el Inter 2-0 al descanso. La primera parte del Barça, pues lo dicho, poca cosa del equipo blaugrana. Cierto que también el Inter tuvo una acción ahí dudosilla de Acerbi en la que dio la pelota con el brazo, dijo el árbitro que era posición natural y por eso no señaló esa mano. Y también hay que destacar pues acciones defensivas, sobre todo de Bastoni, muy atento hoy, y también de Di Marco, pendiente de Lamine. Toda la primera parte le costó al Barça alguna acción aislada, algún remate aislado, pero es que el Inter también lo tuvo con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu o con el propio Varela. Al descanso 2-0 en el marcador. Y en la segunda parte llegó el gran cambio del Barça. Es cierto que el Inter empezó marcando un tanto de Acerbi, que era fuera de juego, pero finalmente llegó Eric García cuando parecía que el Barça pues le estaba costando arrancar, y tras un centro de Gerard Martín llegó Eric para hacer ese 2-1 en el marcador. El Barça se metía en la eliminatoria, eran los 8 minutos de la segunda parte, y al poco Eric García casi consigue hacer el empate en la siguiente jugada, tras una contralazada después de un córner entre Gerard Martín, entre Pedri y el propio Eric García, culminaría con un remate que se le fue centrado y que paró Sommer, que hizo un partido espléndido, el meta suizo de este Inter. El Barcelona aún así no bajó los brazos y al final encontró el gol Dani Olmo, otro centro de Gerard Martín, que hizo una gran segunda parte, metió un balón para que llegara Dani Olmo e hiciera ese tanto. Ese 2-2 en el marcador, eliminatoria igualada. A partir de ese momento el Barça se hizo dueño y señor del partido, las ocasiones se fueron sucediendo de manera descomunal. A Lamine le hicieron un penalti que finalmente fue rectificado por el VAR. Parecía dentro de Mkhitaryan, pero dijo el VAR que fue fuera y Marciniak hizo caso. Lamine Yamal tuvo varias ocasiones de mucho peligro, tuvo un remate por ejemplo que tocó en Frenkie de Jong, tuvo una en la que se estiró Sommer con una estirada fantástica y también otra en la que buscó por abajo batir a Sommer, pero no tuvo suerte. El Inter agotó todos los cambios en la segunda mitad, dando entrada a Taremi, a Darmian, también entraron Fratesi, Zielinski y Carlos Augusto, y el Barça pues daría entrada primero a Araujo por un Íñigo Martínez que ve tarjeta, y también entra en la segunda parte pues Fermín en el lugar de Dani Olmo, y llegaría el tanto de Rafinha justo en los últimos instantes. Gol de Rafinha tras una acción en la que primero chutó, rebotó la pelota de Sommer y el rechace lo aprovechó para marcar en el segundo palo. Era un gol que podía ser histórico para el Barça. Lewandowski entró por Ferran en ese tramo final y luego además también el Inter vio como el Barça seguía llegando. Tuvo una acción Lamine en la que pegó al palo. Estuvo a puntito ahí Lamine Yamal de marcar, y justo el fútbol es así de cruel con el Barça. Acción por derecha que acaba culminando a Acerbi en el primer palo, anticipándose a Araujo en ese remate para hacer otra vez el 3-3, mismo resultado que en la ida. En la prórroga los dos equipos muy cansados y se encontró el Inter con una acción de Marcus Thuram por derecha. Este apura la línea de fondo, se marcha de Araujo, deja una pelota a Taremi y esta descarga en Fratesi para hacer ese tanto definitivo, ese 3-4 en el marcador. El Barça tenía casi toda la prórroga para intentar reaccionar, pero en esta ocasión no fue posible. Tuvo acciones de peligro, entraron Gavi o Pau Víctor, también De Vrij entró en el Inter, pero nada, finalmente el Barça no lo consiguió. Lamine fue el que más lo intentó, por sí mismo tuvo chuts cerca de intentar inquietar la meta de Sommer, pero no fue posible. El meta suizo hizo una gran estirada, a mano cambiada, tras un remate cruzado de Lamine, y así se llegó al final de la prórroga, con un Inter que en su estadio, finalmente por la mínima, con un 7-6 en el global,
rival se mete en la final de la Champions 24-25. Destino cruel para el Barça, hay que hacer análisis un poco a fondo de esto, lo haremos más adelante. Creo que un tema importante del Barça es que no puedes afrontar la primera parte como la ha afrontado. Es cierto que el Inter salió bien, pero también es cierto que el Barça al final jugó a lo que quiso el Inter, concedió 2 goles y no siempre puedes reaccionar, no siempre puedes remontar. También hay que destacar que el Barça perdonó en la segunda mitad, o sea, es cierto que después de la reacción, por empatar la eliminatoria, tuvo acciones para marcar muchos más tantos, a destacar también las paradas de Sommer, y Lamine Yamal generó muchísimo, y se le resistió el gol al Barça, que tuvo muchas ocasiones, y luego evidentemente el Inter no bajó los brazos, se vio con opciones en toda la eliminatoria, pese a la reacción del Barça, finalmente Acerbi marcaría ese gol. Evidentemente hay que pensar en Araujo como uno de los principales señalados, le pasó ante el PSG, tampoco evidentemente hay que cargar sobre un jugador, al fútbol juegan todos, y ganan todos y pierden todos, pero en los 2 goles sale Araujo, en la imagen de los 2 tantos, en el de Acerbi y luego también en ese tanto de Fratesi, son acciones en las que Araujo no está fino defensivamente, hay que destacarlo. Y tampoco podemos obviar el tema del arbitraje, que evidentemente tampoco fue decisivo, pero la sensación que queda es que las jugadas que fueron un poco ahí dudosas, todas fueron en contra del Barça. La primera parte es la acción de Acerbi, pero una acción de peligro del Barça. En esa ocasión no le dieron la razón al Barça. También tuvo esa acción luego el Inter entre Cubarsí y Lautaro, en la que es un penalti riguroso, justito. Bueno, finalmente puedo entender que sí que es cierto que Cubarsí, aparte de tocar la pelota, tocara la bota de Lautaro y que por eso se señalara, pero es que en la segunda parte, por ejemplo, hubo una acción de Lamine en la que señalaron penalti. La acción finalmente fue revisada por el VAR y le dijeron a Marciniak que no era penalti, que la jugada era fuera del área y finalmente no se señaló. Evidentemente el arbitraje puede influir en este sentido y bueno, yo insisto en que el Barça pues perdonó mucho, que el Barça no tuvo el control, que el Inter estuvo metido en el partido, que la primera parte del Barça se equivocó, al igual que le pasó en la ida. Yo creo que a semifinales de Champions no puedes equivocarte tanto. Entiendo que el Barça tenga confianza y diga, oye, vamos a poder reaccionar, vamos a poder marcar más tantos que el rival. Fue así, pero no siempre te va a salir. Y yo creo que en este partido ha sido cuando no le ha salido. El fútbol es cruel porque justo en el que no le ha salido ha sido el que ha significado su eliminación de la Champions League. Aún así también hay que hacer lectura positiva, yo creo que el Barça no se puede ir triste de este partido, evidentemente ha sido cruel el fútbol, pero se tiene que ir con la cabeza alta, nadie daba un duro por el Barça esta campaña, ha quedado segundo en la fase de grupos, ha llegado a semifinales de Champions, cuando parecía que era el mismo equipo, que era muy difícil que el Barça mejorara, ficha a un jugador como Dani Olmo, el resto de la temporada pasada está en el Barça B, las incorporaciones o eran cedidos de vuelta, y yo creo que al final el Barça ha conseguido pues dar un gran nivel en esta Champions, es una generación joven, es un proyecto que está empezando, y yo creo que este Barça con unos retoques, un equipo más acorde quizá a lo que quiere Hansi Flick, o sea, tener una plantilla más diseñada por Flick, ya que creo que al final pues Flick se ha encontrado un poco, es cierto que ha hecho retoques, ha tomado sus decisiones y ha repartido sus minutos, pero yo creo que este Barça tiene pinta de que tiene un equipo para marcar época, al menos son jugadores jóvenes, con mucho talento, creo que el partido de Lamine de hoy ha sido brutal, o sea, ha sido un jugador excepcional y seguro que esta eliminatoria le hace mejor futbolista y al Barça mejor equipo. Evidentemente es cruel para el Barça y el Inter pues esa victoria y se mete en la final de la Champions. Así que nada, ese ha sido un poco el partido, el Barça le penalizan los errores de la ida con esos 2 goles a balón parado y ese gol a los pocos segundos, pese a que el Barça reaccionó, evidentemente pues no siempre puedes conceder, pese a que luego reacciones y empates, y en este partido pues igual, empezar 2-0 en contra cuesta y al final el Barça le dio la vuelta y luego pues el Inter volvió a meterse en la eliminatoria para finalmente ganar en la prórroga de una manera cruel, pero bueno, finalmente fue así el partido. Insisto, el Barça tiene que hacer un poco lectura de esto, sacar conclusiones y mirar hacia adelante, eso sí, con orgullo y con la cabeza alta, porque la temporada que ha hecho el Barça ha sido impresionante. Tiene un equipo para muchas más temporadas y el Barça debe ilusionarse por su futuro, ya que pinta que será positivo para el equipo blaugrana y que si no ha sido este año, será el siguiente o el otro, pero el Barça tiene equipo para poder conquistar la Champions antes o después. Próxima parada para el Barça, por cierto, es el clásico del Bernabéu. Ahora le quedan 4 partidos, las 4 últimas jornadas de Liga, Real Madrid Español, Villarreal Athletic Club. La Liga está en juego, tiene 4 puntos de ventaja y será importante que el Barça ahora no baje los brazos, ahora no se hunda después de esta derrota. Por lo menos el título de Liga debe intentar cerrarlo y oye, no es mal la temporada acabar con Copa, Liga, Supercopa y semifinales de Champions, y más por un Barça por el que casi nadie daba nada a principio de temporada. Está cerca de ganar la Liga y este resultado debe intentar que no le influya en ese próximo partido contra el Real Madrid. Será exigente, pero el Barça necesita reaccionar, levantarse también después de esta prórroga, exigente a nivel físico. Será importante que Flick vuelva a darle esa confianza a sus chicos que quizá han perdido por este partido, aunque yo creo que el Barça se puede ir contento pese a la derrota. Y me gustaría saber qué opinas tú de este partido, te leo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.